Muy buenos días, estimados maestros. Es la última, sí, la última clase de comprensión de lectura, porque a partir de ahora, hoy martes 11 en la noche y los días restantes, vamos a tener clases de gestión. Sí, es la última clase de comprensión de lectura. Recuerda que ayer, el día lunes 10 de noviembre, a las 8:30 de la noche, ya tuvimos una clase sobre las preguntas frecuentes. Y con este grupo de los martes estamos terminando las dos últimas lecturas. Estamos en la página 29, sí, página 29 de los textos argumentativos. Al final de esta clase te voy a mostrar cuál es la situación de los Drive para que puedas ver justamente todos los videos de comprensión de lectura donde se han desarrollado estas 32 páginas de puros textos y ejercicios de comprensión de lectura de exámenes anteriores. Así que vamos a las estrategias de texto argumentativo que siempre recordamos antes de resolver este cuadernillo. Mira, vamos viendo que se debe leer cada párrafo y vamos a eliminar los incisos de cada oración. El que elimines los incisos de cada oración depende de ti, porque pues te facilita la lectura, porque vas a dejar de lado lo que no es importante. Vamos viendo que puedes usar algunos conectores para saber qué resaltar. Por ejemplo, los conectores de causas o los conectores de consecuencias te presentan estos dos, o causas o consecuencias. Pero de las consecuencias y causas, lo más importante y lo que se debe resaltar son las consecuencias. Son el aspecto que vamos a resaltar porque permite el desarrollo de la información. Vamos viendo además que si hay conceptos más claros que son repetidos, también vamos a subrayarlos. Después vamos a encontrar los elementos comunes en cada uno de los párrafos mediante la identificación de palabras clave. ¿Qué son estas palabras clave? Pues son términos, palabras que se van repitiendo a lo largo de los párrafos y que nos permiten identificar el desarrollo del tema. Este desarrollo del tema se llama progresión temática y nos permite entonces encontrar aspectos más específicos de una lectura. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos a leer las preguntas y resaltar las palabras distintivas, las palabras diferentes de las alternativas. Sí. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que en algunas preguntas, cuando son literales, debemos regresar al texto para poder descartar mediante un segundo resaltado de búsqueda de información específica. Este resaltado de búsqueda de información específica nos va a permitir responder una pregunta, sobre todo esas preguntitas que son de nivel literal, porque tienes que regresar al texto ya que la memoria puede fallar. Finalmente vamos a descartar y marcar la respuesta correcta. Ahora sí, vamos a la página 29, son los dos últimos textos y de ahí te voy a indicar cuál es la secuencia para que puedas verlo. ¿Ya? Muy bien. Como siempre vamos a dar lectura a dos o tres párrafos y voy a dar 2, 3 minutos para que puedan ver qué se resalta. Ahora me doy cuenta que estos dos párrafos son bien extensos. Ya, muy bien, vamos a leerlos. La noción de estilos de aprendizaje hace referencia a la idea de que los estudiantes aprenden mejor si se toman en cuenta sus preferencias en cuanto a la forma en que se les presenta la información. Si bien existe un sinfín de marcos teóricos para categorizar los distintos estilos de aprendizaje, el más popular divide a los estudiantes en tres tipos: aprendices visuales, aprendices auditivos y aprendices sinestésicos. De acuerdo con esa teoría, un estudiante que se declara a sí mismo como aprendiz visual aprende mejor usando material visual, mientras que un aprendiz auditivo encuentra el material auditivo más útil que el contenido visual. Pero esta clasificación no es la única de su especie. Se han documentado más de 71 instrumentos y teorías de estilos de aprendizaje como posiciones dicotómicas, exóticas como convergentes divergentes, intuitivos analistas e incluso jerárquicos anárquicos. El consenso ampliamente mayoritario entre los expertos es que la hipótesis de los estilos de aprendizaje no tiene sustento científico.
aunque es cierto que todo estudiante puede desarrollar preferencias subjetivas por material de uno u otro tipo. La investigación ha refutado que los estudiantes aprenden mejor cuando solo utilizan la vía sensorial que prefieren. En particular, se ha mostrado que para un individuo es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente que hacerlo a través de un solo canal. Por ejemplo, una persona puede reconocer más fácilmente un instrumento si ve una figura que lo representa, canal visual, y escucha el sonido que produce, canal auditivo, que si solo ve la figura o escucha el sonido. Desde una perspectiva más general, se ha hallado que los estudiantes, sin importar qué estilo de aprendizaje prefieran, aprenden con mayor profundidad empleando formatos que combinan palabras e imágenes que utilizando formatos que solo incluyen palabras. A partir de evidencia como esta, los neurocientíficos consideran que los métodos pedagógicos que presentan la información a través de varios canales sensoriales son los más adecuados para optimizar el aprendizaje. A ver, vamos, tenemos ahí dos párrafos, son 4:40, 4:43, te digo que resaltar. Así que vamos. 4:43 te digo que resaltar. Muy bien, ya pasaron 3 minutos y ahora voy a retroalimentar. Pues acá nos damos cuenta que hay una frase clave que se va repitiendo. Es estilos de aprendizaje. La noción de estilos de aprendizaje hace referencia a la idea de que los estudiantes aprenden mejor si se toman en cuenta sus preferencias. Bueno, acá hay 3 tipos: visuales, auditivos y sinestésicos, pero tenemos un problema. Pero esta clasificación no es la única en su especie. Se han documentado 71 instrumentos y teorías de estilos de aprendizaje. ¡Wow! Mucho, mucho. Vamos, el término que era palabra clave o la frase era estilos de aprendizaje, ¿cierto? El consenso ampliamente mayoritario entre los expertos es que la hipótesis de los estilos de aprendizaje no tiene sustento científico. Esto es lo que se afirma y ahí te va explicando un poco más. Pero fíjate, en particular, para un individuo es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente que hacerlo a través de un solo canal. Profesor, ¿y por qué subraya eso? Porque luego viene un ejemplo y recuerda que los ejemplos te refuerzan una idea.
Por esa razón he resaltado esto. O sea que, primero, no tiene sustento científico. Y segundo, que observamos que es mejor aprender con diferentes canales que a través de uno solo. Esto es lo que nos dicen los dos párrafos. Pero vamos viendo ahora, mira, los neurocientíficos consideran que los métodos pedagógicos que presentan la información a través de varios canales sensoriales son los más adecuados para optimizar el aprendizaje. O sea que esta es una especie de conclusión de este párrafo, te lo está resumiendo. Entonces, este es mi resaltado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a leer, a ver, ¿cuánto alcanza? ¿Dos párrafos más? Sí, dos párrafos más. Ahí está. En este contexto, los académicos han pedido a educadores y estudiantes reemplazar el neuromito de los estilos de aprendizaje con estrategias y recursos basados en evidencia de la teoría cognitiva. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de los expertos, existe una millada de sitios de Internet en los que se anima a las personas de toda edad a encontrar su estilo de aprendizaje, lo que muestra no solo cuán masivas se han vuelto estas teorías, más aún en los medios digitales, sino sobre todo de qué manera la cultura online de la caracterización individual perjudica la difusión de la investigación educativa. Por ello, no es inusual que algunos estudiantes lleguen a clase con asunciones explícitas sobre sus modos más eficientes de aprendizaje. Y de hecho, muchos educadores aún confían en la teoría de los estilos de aprendizaje porque es aparentemente intuitiva y haya eco en la experiencia de aula. Sin embargo, tanto educadores como estudiantes necesitan aprender la diferencia entre estilos de estudio y procesos de aprendizaje. Los estudiantes pueden desarrollar sus propias preferencias para revisar los contenidos de un curso, pero estas prácticas no se deben equiparar con procesos cognitivos más profundos y universales, como la construcción de aprendizajes sobre la base de saberes previos, la metacognición, el establecimiento de conexiones conceptuales o la transferencia de conocimiento. Además, es fundamental tomar conciencia de que, como se mencionó anteriormente, los estudiantes se benefician cuando se les proporciona distintas formas de acceso al aprendizaje. Así, la presentación de información en varios formatos estimula el procesamiento cognitivo activo y promueve el aprendizaje significativo. Vamos, dos párrafos, 4:47, 4:50 te retroalimento. Vamos con estos dos párrafos, que fueron los últimos, mira, porque acá hice adaptado. O sea, vamos, 4:50 te retroalimento y ya vamos a las preguntas de frente. A ver.
Muy bien, ya pasaron los 3 minutos. Recuerda que nuestra frase clave era estilos de aprendizaje, ¿cierto? Ya, vamos viendo. Los académicos han pedido a educadores y estudiantes reemplazar el neuromito de los estilos de aprendizaje con estrategias y recursos basados en evidencia de la teoría cognitiva. Vamos viendo ahora lo siguiente. Muchos educadores aún confían en la teoría de los estilos de aprendizaje porque es aparentemente intuitiva y hay eco en la experiencia de aula. Vamos viendo entonces que acá, dentro de este párrafo, pues te va explicando la situación, ¿no? Pero lo más importante es esto, ¿no? Que si ya sabíamos en el párrafo anterior que es mejor aprender con varios canales, pues es por eso que los académicos le piden a los educadores que reemplacen ese neuromito de los estilos de aprendizaje. Y vamos viendo entonces que en la última parte de este párrafo tienes una especie de conclusión, que muchos educadores aún confían en la teoría de los estilos de aprendizaje porque es aparentemente intuitiva y hay eco en la experiencia de aula. Vamos viendo ahora, tanto educadores como estudiantes necesitan aprender la diferencia entre estilos de estudio y procesos de aprendizaje. Muy bien, recuerda que en un texto argumentativo, pues el último párrafo es el párrafo de conclusión. Y te dice acá, es fundamental, mira, esta expresión te está indicando una valoración y una valoración es un tipo de tesis. Es fundamental tomar conciencia de que los estudiantes se benefician cuando se les proporciona distintas formas de acceso al aprendizaje. Muy bien. Entonces, estas distintas formas, distintos canales, es la sugerencia de el texto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre el resultado? Sino para irnos a las preguntitas de opción múltiple. ¿Cuántas series? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué en el texto se afirma que la hipótesis de los estilos de aprendizaje carece de sustento científico? ¿Por qué se afirma que la hipótesis carece de sustento científico? La hipótesis de los estilos de aprendizaje. Eso está en los primeros 2 párrafos, ¿no? Aunque son párrafos extensos y solamente son 4. Pero vamos, regresa al texto. 4:53, 4:55 te retroalimento. A ver, vamos.
Muy bien, deberíamos entonces volver a los párrafos para poder encontrar la respuesta. ¿Por qué se dice que carece de sustento científico? Ajá, ¿ves? ¿Te acuerdas? Dice que la hipótesis de los estilos de aprendizaje no tiene sustento científico. Y menciona acá justamente lo que hemos resaltado, que es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales simultáneamente que a través de hacer un solo canal. Y eso tiene relación con una alternativa. Porque existen demasiados marcos teóricos, no, eso no se mencionaba ahí en ese párrafo, porque perjudica la difusión de la investigación educativa al basarse en la cultura digital, no, tampoco se menciona eso en ese párrafo, porque diversos estudios en teoría cognitiva demuestran que la información presentada a través de varios canales, ajá, optimiza el aprendizaje. Esto es cierto. En el segundo párrafo, te dabas cuenta, estaba esta información. En cambio, la A y la B no se mencionaban en el segundo párrafo para afirmar que la hipótesis de los estilos de aprendizaje carece de sustento científico. Así que la respuesta es la alternativa C, y sí, nos ha servido regresar al texto para poder tener una visión más clara. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. Uno, dos. Ajá, maestra Lili, buenos días. Buenos días con todos. Maestro, una consultita antes de seguir avanzando. Cuando tenemos un texto y tenemos al pie abajo donde dice adaptado de evaluación de conocimiento, ¿lo tomo en cuenta antes de empezar a resolver las preguntas o no miro esa partecita? Hablábamos de Muy esa buena cuestión. pregunta. No para esto obvio, no para esto obvio. Muy Ujú, buena pregunta. Mira, mira, escucha. Buena pregunta ahora que lo has mencionado, porque me hace acordar de una pregunta que resolví el día lunes. Profesor, ujú, ¿y cómo me doy cuenta que es un texto argumentativo? Te doy un truco, el truco definitivo. Para comprobar si es un texto argumentativo, te vas al último párrafo, porque en el último párrafo de un texto argumentativo, por lo general aparece la conclusión y aparece nuevamente reforzada la tesis. Acá, por ejemplo, te das cuenta que hay una valoración y me doy cuenta que este es un texto argumentativo. Ahora, ujú, con respecto a tu pregunta, no nos dice que acá es un artículo de opinión, o sea, esto tranquilamente puede ser un texto expositivo o puede ser un texto argumentativo según esto que estaba acá abajito. Pero si te decía adaptado del artículo, ya sea artículo de investigación o artículo de opinión, ya es argumentativo, ¿ya? ujú. Pero hay algo que sí te está ofreciendo esto, ¿ah? ¿Sabes qué te está ofreciendo? Te está ofreciendo palabras clave. Claro. Ajá, porque si este es el título original es porque esto era el eje, esto era justamente lo más importante de todo el texto. O sea, no había título, porque en los textos que leemos en la subprueba de comprensión lectora no hay títulos. Pero acá, sin querer queriendo, ya te dieron las palabras clave. Eso sí es lo que te ofrece, en este caso específico, esta parte inferior, ¿sí? Ok, y con respecto a lo que nos acaba de decir ahorita, que el último párrafo del texto argumentativo, generalmente la conclusión, pueda, con ese término de generalmente, pueda que sí, como pueda que no. Claro, mira, a ver, te recuerdo. En la conclusión se resume y se refuerza la argumentación, ¿ya? Y justamente en la conclusión nuevamente aparece la tesis. Ujú, Ahora, ¿qué tipo de tesis es? Hay tres formas, tres maneras, les había explicado. ujú, Opinión que es libre. No es muy fácil de reconocer porque es tan libre que no hay una forma concreta, una forma regular. Pero en cambio la postura sí es fácil de reconocer, maestra Lili, porque ujú, dice, mira, estoy a favor, estoy en contra. No es muy común, pero sí, no es muy común, me refiero a los textos del Minedu, de comprensión lectora, pero sí existe postura. Y el otro es la valoración, que sí me he dado cuenta que es bien común, maestra. Es ujú. censurable, es conveniente y es lamentable. Y hay una expresión que no le he puesto acá, pero que está en ese video, que se llama, que aparece muchas veces en los textos del Minedu, que es necesario. Cuando tiene esa estructura, esa forma, maestra Lili, es Ujú. censurable, es necesario, es lamentable, es conveniente, o como dice acá, es fundamental, ya es una valoración y es un tipo de tesis. Y si aparece esta valoración o una forma específica de tesis, estamos ante un texto argumentativo. Ujú. Ok, cuando digo valoración me refiero a opinión. No, mira, maestrita, mira, voy a proyectar nuevamente. Mira, hay tres formas de establecer la tesis, hay tres Ya, maneras, ya, ¿ya? Uno es opinión, que es directo, pero no tiene una estructura fija, por eso es un poco difícil de reconocer. ya. El otro es la postura y el otro es la valoración. Son tres tipos.
Ujú. Ok, ok, Pero ok, todos ok. estos tres, por eso le puse una viñeta, pertenecen a las tesis o son un tipo de tesis. Ujú. Ujú. Ok, maestro, muchísimas gracias. Listo, muy buena pregunta. Ah, es animaron a preguntar. Maestro Wilman, le escucho. Entonces le digo, y en toda tesis está el tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este texto, ¿cuál sería el tema? El tema es los estilos de aprendizaje. Ujú. Sí, pero buena apreciación. ¿Ah? En toda tesis, así como en toda idea principal, ya está incluido el tema. Recuerda que el tema es una frase nominal, no tiene verbo. Así que sí, la tesis ya incluye el tema. Ujú. Por eso que esa frase de estilos de aprendizaje se paraba repitiendo a cada rato. Ujú. Buena pregunta. Entonces vamos ya con la siguiente. A ver. En el tercer párrafo, ¿a qué se refiere la expresión miriada de sitios de Internet? Búscate en el tercer párrafo, dale contexto y si quieres reemplázalo para saber a qué se refiere con miriada de sitios de Internet. Mira, o es cantidad, o es calidad, o es reputación. ¿A qué te suena miriada? Uno, si sabes que es miriada, y dos, si no sabes, pues reemplázalo y busca el tercer párrafo para tener contexto. 5 y 2, 5 y 4 te retroalimento. A ver, te doy menos tiempo porque es cortita. Vamos. Está en el tercer párrafo, hay que buscar la palabra miriada. A ver. Muy bien. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de los expertos, existe una miriada de sitios de Internet en los que se animan las personas de toda edad a encontrar su estilo de aprendizaje. ¡Wow! O sea que hay bastantes. Existe una miriada de sitios de Internet en los que se animan las personas de toda edad a encontrar su estilo de aprendizaje. Y mira, dice acá qué tan masivas han vuelto esas teorías. Ah, ya masivos, sí, se refiere más que todo a cantidad. Entonces, vamos viendo acá la calidad de los sitios de Internet. Pues si justamente estos sitios de Internet difunden teorías que no tienen sustento científico, como la teoría de los estilos de aprendizaje, entonces no tendrían calidad, sería incongruente, incoherente. Reputación o cantidad, pues estamos hablando de cantidad. Reputación no, porque si tienen reputación estos sitios de Internet, ¿cómo van a repetir una teoría sin sustento científico como es la teoría de los estilos de aprendizaje? Cuando hablamos de media, entonces nos referimos a cantidad. Y sí, la respuesta es la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuánto estarías? Ah, maestro Daniel, levantó la manito, ¿no? Ya, maestro Daniel, le escucho. Ah, levantó la mano, le di clic para que pueda activar su audio.
Ahora sí. Ah, eh, sí, yo quería que me oriente en el caso, en el primer párrafo, al finalizar, aparecen unas palabras, por ejemplo, dicotómico, exóticos, entre otros. En ese caso, en dicotómico y exótico, ¿cómo podría saber el significado si me preguntaran sobre esas palabras? ¿No? Por conocimientos previos. Dicotómico, como ves acá, que aparecen en pares de dos, dicotómico se refiere a dos clasificaciones posibles, mira. ¿Ya? Ahora, ¿por qué exótico? Porque son poco comunes. No hemos escuchado de estilos de aprendizaje convergentes, divergentes o jerárquicos análogos. Por los propios términos que utiliza son exóticos, son llamativos, fuera de lo común. ¿Sí, maestro? Gracias. Ya. Muy bien, vamos con el maestro Cristóbal. Le escucho. Muchas gracias, doctor. Buen día. Sí, justamente con el párrafo que usted indicaba, cuando indica masiras, se relaciona tipo similar a los incisos. Es por esa razón que opté para relacionarlo con la cantidad, con la variedad, se podría decir. Ah, muy bien, maestro Cristóbal. Utilizaste otra pista más para llegar a la respuesta, ¿cierto? Muy bien, ¿ah? Muy bien, estimado maestro. Ujú. A ver, vamos a ver, buen aporte. Vamos ahora con la maestra Isabel Efigenia. ¿Le escucho? Buenos días. Sí, también quería agregar cuando tengamos para poder buscar esa palabra, pues en el mismo texto, en el mismo párrafo que nos están diciendo, ahí podemos encontrar la respuesta o el significado en leerlo y releer y encontramos ahí lo que significa esa palabra. Bueno, así lo Sí. ubiqué. Ajá, o sea, es volver al Ahí está la párrafo donde respuesta está. más que todo. Ajá, según contexto. Estás Así deduciendo es. o infiriendo según contexto. Ajá. Así, sí. Listo, buen aporte, estimada maestra, buen aporte. Muy bien, vamos ahora entonces con la siguiente preguntita y es esto. Mira, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? Para muchos, ya sabes que concluir se refiere a deducir. Y ya sabes que concluir o deducir, pues acá, no importa si es literal, inferencial, todo vale, todo entra. Pero si ves una alternativa que contradice el texto o ves una alternativa que no se puede ni deducir o que no está ni escrito nada, no está, eso lo vas a eliminar, ¿ah? Vamos, a ver, son 5 y 8, 5 y 11 te retroalimento. A ver, vamos, A, B, C, A, B, C.
Muy bien, vamos viendo entonces a ver cada una de las alternativas. Para muchos, el canal visual es el más eficiente que otros canales. Oiga, maestros, a esto me refiero con ir eliminando. Oye, dónde dice literal o dónde se puede deducir que el canal visual es el más eficiente que otros canales? ¿Dónde? ¿Dónde? No aparece, no te dice. Por eso es que lo estoy eliminando. Elimino la A. Mira lo que te dice, que el canal visual es más eficiente que los otros canales sensoriales. No. Vamos con la B. Todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas por determinados formatos de presentación de la información. Desarrollan preferencias subjetivas. Esto puede ser cierto, ¿sí? Pero ¿dónde te indica exactamente esa idea? Exactamente en qué párrafo te da pistas para que tú puedas deducir eso. Vamos con la alternativa C. Los métodos basados en un estilo de aprendizaje específico desaprovechan el potencial de, del estudiante para procesar información. Claro, ¿por qué? Porque esto se deduce sobre todo del segundo y tercer párrafo, donde te indica que es mejor aprovechar distintos canales para que así los estudiantes puedan aprender. Entonces, en función a lo que se menciona en el segundo y tercer párrafo, ¿te das cuenta? Para un individuo es más fácil y rápido procesar información a través de diferentes canales. Los neurocientíficos consideran que los métodos pedagógicos que presentan la información a través de varios canales sensoriales son los más adecuados para optimizar el aprendizaje. Ah, ya ves, ¿te has dado cuenta? Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. En base a esto, la respuesta es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maestra Lili, a ver. Maestro, a ver, sáqueme de duda. Mm, Para, cuando decíamos dónde está lo que es la B, en el párrafo 2 hay una partecita y dice, en el párrafo 2 dice, aunque es cierto que todo estudiante puede desarrollar preferencias subjetivas, ¿eso tiene que ver con la alternativa B? ya, muy bien. Un detalle. Ujú, Vamos viendo, vamos a comparar esto. ¿Qué te parece? Vamos a comparar esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para compararlo, ¿sí? Vamos ujú. a ver, para quitarnos la duda. Muy bien. Dice, aunque es cierto que todo estudiante puede desarrollar preferencias subjetivas por material de uno u otro tipo. Ujú. Ajá. Y acá te dice, todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas por determinados formatos de presentación de la información. Pero vamos viendo de todo el texto cuál es la principal conclusión, que puede haber determinado favoritismo o subjetividad por un canal, o es que basarnos en un solo canal no es adecuado, o que es mejor aprender con varios canales. ¿Qué es lo que se refuerza a lo largo de todo el texto? Que es mejor por varios. Ajá. Entonces, podríamos incluir este criterio, ¿no? Que tal vez puede aparecer esto, ¿no? Ya, mira, pero se parece mucho. Todo estudiante puede desarrollar preferencias subjetivas, puede. Pero acá te Ujú. menciona, todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas. Primero está afirmando categóricamente. Acá es un puede desarrollar, ¿ya? Un cambio verbal. Pero lo más importante es que el énfasis de todo el texto, la principal conclusión, lo que realmente te refuerza el texto, es esto, ¿no? De que un estilo de aprendizaje desaprovecha o de repente no es adecuado y que lo mejor es varios estilos de aprendizaje. ¿Sí, maestra Lili? Ok, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, muy buena observación, maestra Lili, muy buena observación. Maestra Milagritos, ahí la escucho. Hola, colegas, buen día. Aló, ¿se me escucha? Sí, la Ya. pregunta. Bien, doctor, quisiera saber si tal vez mi estrategia es válida. Cuando yo leo las preguntas, más o menos de este tipo, me doy cuenta también para ir descartando que hay veces hay alternativas, o casi siempre hay alternativas con términos bastante eh, extremos, podría decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la alternativa A de esta pregunta dice, ¿no? El canal visual es más eficiente.
es un término más extremo. Y en la alternativa B también dice todos los estudiantes. Entonces también es un término extremo. Y a partir de estos dos términos, deduzco de que la alternativa C es la que más se acerca a la respuesta correcta. ¿Puede servir esa estrategia, Ya te profesor? entendí. Varias Ya, preguntas he notado ya. ello. Ya te entendí a lo que irse a un extremo es, por ejemplo, todos o nadie, ¿no? O Efectivamente. siempre y nunca, ajá. Ajá. Sí, puede funcionar, pero no solamente te bases en esas expresiones. Básate en el significado de todo el texto y fíjate si el texto realmente lo dice. Porque si de Claro. repente dice un todos o un siempre, pero en el texto sí está presente eso, ahí vas a perder. Solamente por pensar que los extremos siempre se eliminan. Hay que tener cuidado con utilizarlo nada más, ¿sí? Ok, maestro, gracias. Sí, pero muy interesante, interesante tu aporte, ¿ah? Muy bien, maestro Percy Cayupel, no, Percy Mendoza Cayupel, escucho. Maestro, buenos días, disculpe. Bueno, yo también estaba dudando entre la B y la C, Ujú. pero opté por la C porque menciona, ¿no? En este caso el tema que es estilo de aprendizaje, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que Principalmente por nosotros... eso es que me opté ya por la C, ¿no? Pero qué buen distractor es la B, ¿no? Ujú. Sí, recuerda. Muy bien, maestro Percy Mendoza, muy bien. Vamos con Rosalde Francis. Le escucho, maestra. Maestro, buenos días con todos. También en el último párrafo, maestro, también habla de preferencias, donde dice, no, los estudiantes pueden desarrollar sus propias preferencias para revisar los contenidos de un curso, ¿no? Entonces, más o menos, teniendo en cuenta el aporte de la maestra Lilian y el mío, pues sí, realmente era demasiado, ¿no? Como que ya era, como también está en el texto Ujú. tal vez uno se iba a confundir ya realmente con eso, así como me ha pasado esta vez, ¿no? Pero sabe cómo me doy cuenta también con la participación del compañero que me ha antecedido, ¿no? De que Ujú. la C contiene pues la palabra Claro. Claro. clave, ¿no? O la frase clave, ¿no? Y Ujú. sería pues eso. Ahora ya estoy aprendiendo, maestro. Gracias. Muy bien, ¿ah? Buena reflexión, maestra Rosalde Francis. Buena reflexión. Muy bien. Y maestra Rosy Mary de la Peña, le escucho. Sí, maestro, buenos días. Ujú. Para también tal vez aquí señalar a lo que ya dijeron los colegas, hay puntos que me dan ciertas pautas para reconocer o identificar la respuesta, pero también precisar que en la alternativa B dice, todos los estudiantes desarrollan preferencias subjetivas por determinados formatos de presentación. Sin embargo, en el texto señala algo parecido, pero me dice que desarrollan preferencias subjetivas por un material u otro tipo, por una forma u otra forma también, ¿no? Entonces, pero acá me dice determinados formatos. Entonces también como que eso me Te ha entendí. O sea, te voy a distinguido parafrasear a ver si coincido contigo. Te voy a parafrasear, ¿ya? A ver, para comprobar si del es texto ya. de acá. Ujú, Que uno escoge uno. O sea, yo ujú. escojo el canal visual, yo escojo el formato auditivo. Pero como acá dice en plural, más bien esto no se menciona en el texto, ¿no? O sea, que todos los estudiantes sí utilizan varios canales, todos los estudiantes utilizan determinados formatos, ¿no? Por ese punto quieres verlo, ¿sí? Porque está en plural. ¿Aló? Ajá. ¿Propio? Ajá, ¿sí? Eso y como, Ajá. sí, ajá. Porque al decir todos ya no es exactamente lo que dice el texto también, ¿no? Ujú. Bien, otro criterio, Sí, la has sí, sí, utilizado usted ahí en este lo caso. parafraseó bien. Tu Ajá, audio, sí maestro. lo parafraseó bien, maestro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Estoy, tienes entonces. Ujú, sí. Maestra, tu audio. Se entrecorta tu audio, se va y se baja. Ya. Bueno, sí, ahí tenemos entonces estas distintas maneras de poder descartar. Vamos con la siguiente, ¿ya? En una reunión con sus colegas, una docente opinó lo siguiente. Si los estudiantes eligen que se les presente la información por un canal determinado, debemos elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. De este modo ayudamos a que los estudiantes aprendan mejor. ¿Cuál de las siguientes ideas del texto refuta la opinión de la docente?
A ver, vamos, ABC, ABC. A ver. Mira, acá hay una opinión. No te lo voy a resaltar, te la dejo hasta el final. Acá hay una opinión. Una vez que encuentres la opinión, encuéntrame la alternativa que la refuta. No que se desvíe del tema, sino que realmente la refute. Vamos, ABC, 5 y 21, 5 y 23, te retroalimento. Muy bien, primero tenemos que encontrar la opinión, si no, profesor, pero la opinión está acá, sí, pero hay que resaltar qué es lo que realmente te dice. Y vamos viendo entonces aquí. Debemos elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. En dicho canal, disculpa, ¿qué? O sea, solamente uno. No, el texto te decía que tenías que dar información, o bueno, elaborar estrategias usando distintos canales, dos o más a la vez, no solamente uno solo en dicho canal, dice, en este caso visual o auditivo. Vamos con la A. Los estudiantes pueden aprender mejor cuando se les proporciona múltiples canales de acceso a la información. Eso está mejor para contradecirle que voy a elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. Entonces, no, pues la idea está en que se trabaje con múltiples canales. Vamos con la B. Muchos educadores confían en la teoría de los estilos de aprendizaje porque es intuitiva y haya eco en la experiencia en el aula. ¿Y qué tiene que ver para contradecir esto? Que debemos elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. Vamos con la C. La clasificación de los estudiantes en aprendices visuales auditivos no es la única. Oh, mira, existe bastantes clasificaciones. Y que tiene que ver con esto, debemos elaborar estrategias de enseñanza basadas en dicho canal. Esta profesora que opinó sigue pensando de que basarse en un solo canal es lo mejor, cuando en el texto te menciona que al utilizar múltiples, variados, distintos canales de acceso a la información a la vez es mucho mejor. El único que lo contradice es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Pues tu experiencia.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Pregunta clásica. No solamente te fijes el verbo, fíjate las palabras clave. 5 y 26, 5 y 28 te retroalimento. Vamos. Muy bien, hemos visto un texto argumentativo, ¿cierto? Poner en tela de juicio si es una expresión para un texto argumentativo, demostrar también si es un texto argumentativo también te convence. ¡Wow! Los tres verbos son correspondientes a texto argumentativo, esto va a estar difícil. Debemos buscar acá las palabras clave y si lo que aparece acá en el resto de la alternativa se corresponde con la mayor parte del texto o con todo el texto, no solamente con una partecita o con un párrafo. A ver, poner en tela de juicio la práctica frecuente entre estudiantes de favorecer un único estilo para desarrollar aprendizajes. Favorecer un único estilo, sí, pero ¿en qué momento me hablas de los distintos estilos, distintos formatos? Te centras solamente en un aspecto nada más, favorecer un estilo de estudio nada más. Vamos a ver la B. Demostrar que la presentación de la información en diversos formatos favorece el procesamiento cognitivo y el aprendizaje significativo. Maestros, a ver, procesamiento cognitivo activo y aprendizaje significativo. Que la presentación de la información en diversos formatos. Mm, por ahí te que confundir. Convencer de que la hipótesis de los estilos de aprendizaje, ¿te das cuenta? ¿Que tiene? Tiene las palabras clave. La hipótesis de los estilos de aprendizaje debe descartarse, sí, por eso le llama incluso neuromito en la lectura. A favor de métodos que presenten la información en diversos formatos. ¿Sabes por qué me quedo con la C? Estilos de aprendizaje y presentación de la información en diversos formatos. ¿Qué le faltó a la B para que sea mejor o la más adecuada para el propósito principal? ¿Qué tenías que ver el primer y segundo párrafo que justamente te decía que hay que descartar, que hay que dejar de lado esta hipótesis o esta teoría de los estilos de aprendizaje? La respuesta entonces es la alternativa C. Ajá, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien.
Buenas noches, no, maestros. Vamos a continuar con el texto 4 que nos habíamos quedado en la mañana, pero ahora voy a dar menor tiempo, ya que han tenido más minutos para poder leerlo. Vamos viendo entonces, aquí habíamos encontrado la palabra clave posverdad. Y sí, el concepto de posverdad estaba en este primer párrafo. Asimismo, vamos viendo que decía, muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas. Este es un problema. Además, mira, tienes acá preguntas y ya habíamos comentado que las preguntas en un texto pues te indican que fomentan la reflexión y eso es muy común, muy propio de los textos argumentativos. Así que esto es la posverdad un fenómeno nuevo. Y vamos viendo acá la respuesta. La respuesta es que los paradigmas de acceso a la información han cambiado y la forma en que nos comportamos ante las noticias cobra incluso mayor relevancia. Me parece, o en estos párrafos encontramos, aparte de posverdad, el término noticias o hasta noticias falsas. Así que hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre este resaltado de la página 31 de comprensión de lectura, es el último texto. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre este resaltado para seguir resaltando e irnos a las preguntas. Página 31 del cuadernillo de textos. ¿Cuánto está 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahora con los siguientes párrafos. A ver, ¿alcanzan 3? No, solamente 2. Muy bien, vamos a ver entonces estos dos párrafos. Esta nueva forma de consumir contenido informativo, sin embargo, no es inocua. Una de las principales características de las redes sociales es que ajustan los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. En la práctica, esto impide que nos lleguen puntos de vista en conflicto con el nuestro, obstaculiza el acceso a información que podría desafiar o ampliar nuestra visión del mundo y convierte nuestra experiencia virtual en una cámara de resonancia de nuestras propias ideas, donde las visiones diferentes se descartan o se representan de forma minoritaria. Este efecto de burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas, que hacen a los individuos especialmente susceptibles a la manipulación política. Un reciente estudio del IMT, School for Advanced Studies en Italia, señala, por ejemplo, que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual, en el que la verdad de la información deja de importar. Lo que importa es si la información se adapta a una narrativa propia. De esta forma resulta difícil construir un debate real en una esfera pública compartida y el comportamiento político se vuelve impredecible. En este contexto resulta imperativo promover la alfabetización mediática, especialmente entre los jóvenes. Si ellos obtienen información de las redes sociales y otros medios digitales, deben aprender a evaluar apropiadamente lo que leen. El presente podría parecer poco prometedor. Según un estudio de la Universidad de Stanford, un 82% de estudiantes de secundaria en un estado como California no puede distinguir entre una propaganda y una noticia real en una página web. Muy bien, ¿qué resalté hasta aquí? Vamos viendo entonces acá. Una de las principales características de las redes sociales es que ajustan los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. Y este efecto burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas. Y en forma de conclusión de ese párrafo, resulta difícil construir un debate real en una esfera pública compartida y el comportamiento político se vuelve impredecible. O sea que vamos viendo acá esta esfera, esta burbuja, que es justamente el aspecto de las redes sociales y cómo involucra información que apelan a emociones. También en el siguiente párrafo se menciona, en este contexto entonces, resulta imperativo promover la alfabetización mediática. Bueno, primera vez que aparece ese término, pero hasta ahí nada más resalto. ¿Por qué? Porque luego te presenta porcentajes para sustentar esto, que resulta imperativo, o sea, es necesario promover la alfabetización mediática. Entonces vamos encontrando acá cómo se va desarrollando la información, pero algo me dice que alfabetización mediática es tan importante
que luego se menciona en el siguiente párrafo que vamos a leer. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el resaltado que se ha dado? ¿Cuánto está 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos ya con los dos últimos párrafos antes de irnos a las preguntitas. Pero resulta relevante notar que quienes asisten a cursos sobre alfabetización mediática incrementan su habilidad para entender y evaluar los mensajes de los medios. Por ello, es positivo que en los últimos años se hayan multiplicado las iniciativas de alfabetización mediática dirigidas a jóvenes, así como a ciudadanos en general. La herramienta digital estadounidense, conocida como la Iniciativa de Polarización Digital, por ejemplo, hace participar estudiantes universitarios en el análisis de la veracidad de noticias de Twitter o Facebook. No solo investigan, sino que además dotan de contexto y sentido común a noticias que van desde el fraude electoral a artículos sobre un nuevo tratamiento contra el cáncer. Del mismo modo, la compañía de medios francesa France 24 utiliza la página web de su programa Les Observateurs para enseñar metodología del trabajo periodístico y estimular el sentido crítico de los espectadores. Estamos aparentemente ante el desarrollo de un movimiento hacia la alfabetización mediática nacido paradójicamente del auge de la posverdad. Ojalá tenga éxito. Es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitar la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información de tal manera que puedan distinguir entre noticias reales y falsas. La alfabetización mediática puede contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda decidir libremente. Es responsabilidad de todos luchar contra la creciente tolerancia al engaño y la mentira. Así que, ¿qué se resaltaba aquí? Pues vamos viendo que aparece nuevamente alfabetización mediática, así que lo vamos a subrayar justamente con toda esta oración. Y vamos observando, además, nuevamente se menciona en el último párrafo. Recuerda que el último párrafo es importante. Si tú estás dudando entre si es un texto expositivo o argumentativo, pues el último párrafo te va a reforzar la tesis. Vamos viendo entonces si hay algún elemento que nos ayuda a reconocer si es que es un texto argumentativo. Y sí, vamos viendo acá. Primero subrayo esto, porque aparecen dos frases clave. Uno, alfabetización mediática, y el otro, la palabra posverdad. Si en una sola oración hay dos palabras clave o más, pues esa oración se debe resaltar. Pero mira, dice es necesario. Ese es necesario, vamos observando entonces que te indica que hay una valoración. Y si hay una valoración, pues es un texto argumentativo. Es necesario, dice, empoderar a los ciudadanos y facilitar la adquisición de las competencias necesarias. Pero como no tenemos ahí las palabras clave, no lo vamos a resaltar. Solamente te estoy marcando esto porque ya es una pista más de que estamos ante un texto argumentativo. Voy a subrayar esto. La alfabetización mediática puede contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda decidir libremente. ¿Ves? Empezamos con posverdad y al final terminamos ¿con qué? Con alfabetización mediática. Las palabras clave en los textos pueden ir variando, puede aparecer uno, desaparecer otro, pero si es un texto argumentativo, en la conclusión nuevamente se menciona todo en forma resumida. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con las preguntitas. A ver, vamos con esta. El autor del texto se apoya en una fuente para sustentar principalmente la idea de que los jóvenes, sustenta que los jóvenes tienen dificultades para distinguir noticias reales de noticias falsas. ¿Cuál es esta fuente? A ver, vamos, ABC, ABC. Te voy a dar 2 minutitos para responder. 8:39, 8:41 te retroalimento. Vamos.
Muy bien, vamos viendo entonces. Teníamos que regresar al texto, ¿ah? No confíes en tu memoria. Vamos, dice acá, Universidad de Stanford. Es una segunda lectura. No es que esto sea importante, sino que esto nos ayuda a responder la preguntita. Dice, no puede distinguir entre una propaganda y una noticia real en una página web. Y justamente es lo que te pregunta, ¿no? Mira, Universidad de Stanford. Dice acá. ¿Cómo sustenta la idea de que los jóvenes tienen dificultades para distinguir entre noticias reales y noticias falsas? ¿Cuál es esa fuente? Y justamente es la Universidad de Stanford. Tienes que regresar al texto donde recuerdas que hay una información y hacerle un segundo resaltado que busque responder la pregunta. Así que la respuesta es la alternativa B. ¿Ya? La alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Levantó la mano. Maestro Luis Javier, sí, le escucho. Sí, buenas noches, doctor. Eh, Debajo del último párrafo, donde dice adaptado de fake news, una oportunidad, nos indica algo a nosotros, por ejemplo, eso que dice adaptado, ya nos da la indicación de que es un texto argumentativo. O, No, porque no aparece el término artículo. Solamente te está dando el título original. Solamente te está diciendo cuáles son las palabras clave. ¿Cuáles son las palabras clave? Fake news, es decir, noticias falsas. Así como cuando les dicen que hay un nuevo aumento o cuando dicen que ya no va a haber nombramiento progresivo ni una designación progresiva de directivos. Y hay páginas en YouTube que lo hacen y la mayoría de ustedes lo comparten. Ya, ujú. igualito. Esos son fake news. Y el otro, alfabetización mediática, ¿ves? Entonces, si hubiese aparecido acá adaptado del artículo, ahí sí hubiese sido una pista buena. Pero ya que lo mencionas, aquí lo único que te está dando es las palabras clave que justamente aparecían en la conclusión y que también hemos descubierto a lo largo del texto. ¿Sí, maestro? Comprendido, muchas gracias, doctor. Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver. Entonces ya saben, maestros, ¿ah? Siempre fijarse al final. Pero como habíamos dicho, pues era frecuente que al final te decía adaptado de y te ponía un enlace. Un enlace de internet y ya no aparecía ni el título, ni sabía si era un artículo o qué tipo de texto era. Entonces, por ahí esa dificultad. Muy bien, vamos con la siguiente preguntita. En el texto, ¿a qué se refiere la noción de posverdad? ¡Wow! Tienes que construir este concepto de posverdad. Profesor, ¿tengo que construirlo literalmente? Profesor, ¿tengo que construirlo inferencialmente? Primero, lee las alternativas y fíjate cuál se acomoda más. Aquel que se aleje más de este concepto o que ni aparezca en el texto, elimínalo. ABC. 8:44, 8:46 te retroalimento. Vamos.
Me voy al primer párrafo. Mira, ¿por qué? Porque ahí justamente se daba este concepto de posverdad. No confíes en tu memoria. Mejor date unos segundos y regresas al texto. Dice, muchas noticias falsas son aceptadas y difundidas, incluso sabiendas de que son falsas, cuando se ajustan a los marcos de creencias de quienes los adoptan. Marcos de creencias, ¿no? Noticias que se asumen como verdad. A ver, ¿en qué alternativa está eso? A un contexto en el que las noticias se aceptan cuando se ajustan a los marcos de creencias. Ay, 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 mira. De quienes las adoptan sin importar su veracidad, o sea, sin importar si son ciertas o no. A un tipo de noticias que se difunden a través de los medios de comunicación, independientemente de su veracidad. Claro, pero vamos viendo entonces que no está esta concepción de las creencias. Este marco de las creencias es importante para tener una noción de posverdad. Y esto no lo menciona, solamente habla de tipos de noticias y medios de comunicación. Vamos con la C, a la capacidad de evaluar la veracidad de la información. O sea, ¿posverdad es evaluar la veracidad de la información? No, porque si evalúas la veracidad de la información ya no creerías noticias falsas. Nueva proveniente de las redes sociales y otros medios digitales. Así que no va ajustado, la B tampoco, y me quedo con la A porque menciona noticias que se aceptan. Vamos viendo también marcos de creencias y sin importar su veracidad, sin importar que sean ciertas o no. Así que la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el texto, ¿cuál de los siguientes hechos es una consecuencia del efecto burbuja? Encuentra efecto burbuja en uno de los párrafos, vuelve a leer el párrafo y busca una consecuencia. Si se menciona o si te da pistas para que lo puedas deducir. Así que vamos, ABC, ABC. 8:48, 8:50 te retroalimento. A ver. Muy bien, a buscar. ¿Te acuerdas ese párrafo donde decía efecto burbuja? Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Mira, este efecto burbuja resulta más intenso cuando involucra informaciones que apelan a emociones y a creencias firmemente enraizadas. Y vamos viendo, un estudio señala que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas, me voy a saltar el paréntesis, recuerda que son incisos, persistan y crezcan en el espacio virtual. Ah, mira, las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual. A ver, ¿cuál de los siguientes hechos es una consecuencia del efecto de burbuja? Y vamos viendo acá, las redes sociales ajustan los contenidos que muestran según las búsquedas previas de los usuarios. Ajustan contenidos.
Eso no se menciona en lo que hemos leído. Búsquedas previas, tampoco. La prensa y la televisión pierden audiencia frente a los medios digitales. ¿Que eso se menciona en ese párrafo? No, ten cuidado. Las redes sociales ayudan, mira, se parece, a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual. Sí se parece, muy bien. Entonces la respuesta es la alternativa C. ¿Cuál de los siguientes hechos es una consecuencia del efecto burbuja? Pues que las redes sociales ayudan a que las teorías conspirativas persistan y crezcan en el espacio virtual. La respuesta es la C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál de los siguientes pasajes del texto muestra que el autor está a favor de la alfabetización mediática? A ver, vamos viendo. ¿Cuál, cuál de las alternativas te muestra, te indica que el autor está a favor de la alfabetización mediática? Vamos, A, B, C, A, B, C, a ver. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Vamos observando la alternativa A y vamos a darnos cuenta si es que realmente tiene esta correspondencia con que esté a favor de la alfabetización mediática. Es necesario empoderar a los ciudadanos y facilitarles la adquisición de las competencias necesarias para comprender y evaluar la información. Esto que estaba en el último párrafo. Muy bien. Y en cambio la B, ¿qué te dicen? Porque la A sí le está a favor de la alfabetización mediática, está incluso en el último párrafo. La iniciativa de polarización digital hace participar a estudiantes universitarios en el análisis de la veracidad de noticias de Twitter o Facebook.
pero queremos que esté a favor, ¿no? O sea, si estás a favor, es necesario, es importante. Acá solamente te dice que la polarización digital o esta iniciativa hace participar estudiantes, nada más. Lo que queremos es esto, ¿no? Que estemos a favor, que indiques que es necesario, que es importante empoderar a los ciudadanos y que justamente se les pueda dar estas competencias necesarias para poder comprender y evaluar información. Vamos con la alternativa C. Una de las principales características de las redes sociales es que ajustan los contenidos que muestran según sus búsquedas previas de los usuarios. No, esto te está mostrando uno de los hechos que pasa en el texto, pero no te está dando una idea a favor de la alfabetización mediática. La única alternativa que te da una idea a favor de la alfabetización mediática es la A. En este sentido, mira, ¿te acuerdas? Ante el desarrollo de un movimiento hacia la alfabetización mediática nacido del auge de la posverdad, ojalá tenga éxito. Es necesario, ¿te das cuenta? Es necesario, te está indicando que está a favor de la alfabetización mediática. Y te dice además, en el mismo párrafo, por eso es importante regresar al párrafo, que puede contribuir a construir una ciudadanía informada que pueda decidir libremente. Así que la respuesta es la alternativa A. A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Maestra Ítala, sí, le escucho, maestra Ítala. Doctor, disculpe, pero es referente a la pregunta anterior, mírese. Yo no había Maestrita, marcado, no lo ya, pero marqué. un puntito, maestra, un puntito. Para la Dígame. próxima tienes que ser puntual. Incluso te has dado cuenta que cuántas tareas como para que puedan levantar su manito. ¿Sí, maestra? Sí, doctor, sino que tengo problemas con el internet, estoy en la zona rural. Ya, mire, doctor. Pero que Ya, quede claro, porque si no, no ya, nos vamos a doctor. entender. ¿Sí, por favor? Ya, doctor, Ya, listo, a mírese, ver. yo no había marcado, no lo encontré esto, que las redes sociales, y no le marqué porque decía aquí, por ejemplo, así mencione, por ejemplo, eso es importante. Y dije, Maestra, ya dije, ya, como es por ejemplo, no es, ya, maestra, escúchame. ¿Te has ya. dado cuenta que tenemos dos resaltados? Incluso que siempre le estoy explicando en cada clase. Un Mm. resaltado que es de lo más importante y un resaltado de lo que no es importante. El propósito del primer resaltado es tener una idea general de lo más importante del texto. Caso que cuando vayamos a las preguntas ya sepas a dónde ir rápidamente para que no pierdas minutos buscando, así como alguien que tiene mala vista, buscando algo difícil de encontrar. Al leer el texto y saber sus partes importantes, se te hace más Ya. fácil y más rápido justamente encontrar una información. El que no se haya resaltado, porque sea un ejemplo, una explicación u otro elemento que no se resalta, no implica que eso esté mal, solamente que hemos hecho una primera lectura para poder entender de qué trata el texto y que sea más rápido cuando volvamos al texto en caso sea necesario. ¿Sí, maestra Itala? Ya, doctor, gracias. Eso tenía Sí. la duda. Pero, maestrita, eso es lo que me llama la atención, porque si te has dado cuenta, siempre ha sido esta estrategia que hemos hecho desde el inicio de clases. Sí, yo temprano, doctor, le he desarrollado, sí, pero como yo lo tengo impreso, lo había desarrollado y encontré que las redes sociales ayudan, que las, No, todavía maestra, sí decía. mi punto es que siempre te indico estos pasos y también hoy día Ujú. comencé con los pasos, o sea, eso es lo que me llama mucho la atención. Hoy es la última clase de comprensión lectora. Ya. Cada vez que íbamos a los textos, cuando era un texto argumentativo, presentaba esto que estés acá, ¿ves? Y está el paso 3, 4 y 5. Y justamente te dice que el segundo resaltado es de información específica. Y cada vez que lo mencionaba, porque no solamente leo la diapositiva, sino agrego más, decía que no es que nos hemos equivocado, no es que este resaltado no sea importante, vamos a hacer un segundo resaltado para resolver las preguntas. Entonces, acá, si bien es un ejemplo, no es que esté mal, sino simplemente que lo hemos dejado de lado y que incluso está acá escrito y te sirve para encontrar la respuesta correcta. Por eso me llama mucho la atención que más bien tú creo que lo has eliminado por eso, cuando más bien era un criterio para que sí te sirva y sí lo marques como respuesta correcta. Sí, doctor, eso, por eso yo he eliminado porque decía, por ejemplo. Y ahora ya sabes que no, maestra, o Ya. sea, Sí, ya sé, ya. y Ahora ese me quedó todo grabado. Gracias, doctor. sí, por favor, porque ha sido parte Gracias. del paso a paso de las estrategias, por eso me llama mucho la atención.
Muy bien, listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente con lo sostenido por la autora del texto? A ver, vamos viendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente con lo sostenido por la autora en el texto? A ver, vamos. Cuidado con el no, ¿ah? Vamos. A, B, C, A, B, C. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Ten mucho cuidado con el no nos confunde. Si estamos distraídos, si por ahí no estamos atentos, nos va a confundir y vamos a marcar esto de forma incorrecta. Vamos a ver cuáles sí son consistentes con lo sostenido por la autora y lo vamos a eliminar. Si quieres, hazle una marca y luego nos vamos a quedar con el que parece que no es consistente. Mira, al encerrarse en sus propias ideas, las personas se vuelven más intolerantes ante posturas distintas a las suyas. Eso sí es cierto. Esto sí es consistente. Es efecto burbuja. Solamente recibes noticias o lees noticias que pues tú crees como verdad o que van con tus creencias. Profesor, pero si eso es cierto, si es consistente, ¿por qué lo elimina? Porque la pregunta dice cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente. Vamos con la B. Las redes sociales son herramientas que permiten dotar de contexto y sentido común a distintos tipos de noticias. No, más bien las redes sociales ayudaban a teorías conspirativas. Ese era un problema con las redes sociales. Así que decir que permiten dotar de contexto y sentido común a distintos tipos de noticias, no, esto es lo falso. Pero como es falso, no es consistente, más bien es la respuesta correcta hasta ahora. Vamos a ver la C ya. En el espacio virtual, la veracidad de la información importa menos que su compatibilidad con los marcos de creencias. Claro, justamente te hablaba del espacio virtual, por ejemplo, en las redes sociales, la veracidad de la información importa menos, ¿sí? Y vamos viendo ahí que su compatibilidad con los marcos de creencias. Mientras que vaya con los marcos de creencias es lo más importante para las personas en la posverdad. Y no es tan importante la veracidad de la información. Por eso es que creen noticias falsas. Esto sí es consistente con lo dicho por la autora. Entonces lo voy a eliminar. ¿Pero por qué, profesor, si es consistente con lo que dice la autora? Porque la pregunta te dice cuál de las siguientes afirmaciones no es consistente. Y la respuesta es la alternativa B. ¿Por qué no es consistente? Porque la autora no te dice que las redes sociales nos dan contexto y sentido común a las noticias. Más bien todo lo contrario. Así que la respuesta, la alternativa B.
¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, entonces acá termino la grabación para que pueda, voy a unir la grabación de la mañana con esto para que sea la última clase de comprensión lectora.